Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Banguera Palacios. Nosotros somos un grupo de cadetes del Colegio Técnico Militar Almirante Tono Tumaco. Primero, ¿qué es Tumaco? Tumaco es un distrito especial portuario, biodiverso, industrial y ecoturístico del departamento de Nariño, en el país de Colombia, país del continente suramericano. Conocido también como la Perla del Pacífico colombiano, cuenta con una población de 257.052 habitantes, playas reconocidas como El Morro, manglares que son una barrera protectora para el municipio, El entre día otros. de hoy estaremos presentando temas de contaminación en varios ámbitos muy importantes para nuestro planeta y especialmente para San Andrés de Tumaco, que son la contaminación por fertilizantes, la contaminación por hidrocarburos, la contaminación por plástico y microplástico y por último todas las contaminaciones que se encuentran en nuestros manglares. Buenas tardes, mi nombre es Mario Hurtado Reinel y vengo a explicarles qué son los fertilizantes. Los fertilizantes son elementos químicos que ejercen de los nutrientes. Los principales vienen siendo el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y estos se utilizan en exceso por los agroquímicos o también los agricultores, que estos no se dan cuenta que estos llegan al mar y empiezan a matar la vida marina. ¿Qué daño ocasionan los fertilizantes? El daño que ocasionan es que es mal para el medio ambiente y sobre todo para el mar, porque estos llegan mediante los ríos. Los ríos vienen siendo una corriente de agua que van arrasando prácticamente con todo y se van llevando todo al mar. Esto lo que provoca es una asfixia en los peces que empieza a matar la vida marina poco a poco, ¿vale? Y también provoca algo que se llama eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización es el proceso de contaminación que se da tanto en los ríos como en los lagos, como en las balsas, y todas estas llegan al mar porque se utilizan los fertilizantes en exceso, que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. En Tumaco, los fertilizantes son utilizados por los agroquímicos o los agricultores, que estos por lo menos no tienen, por decirlo así, no tienen en cuenta al mar, ¿no? O sea, no lo tienen en cuenta del todo y lo que hacen es que van desechando los fertilizantes así por así sin darse cuenta que lo que están provocando es una muerte masiva en el mar. Como lo había dicho, la eutrofización es la contaminación que se da por el uso de exceso de los fertilizantes, que vienen siendo los nitrógenos y el potasio. Hay una teoría también que dice que el tratamiento de los fertilizantes ha provocado cambios en la flora y la fauna. Pues esto sí es verdad, ya que la industria ha hecho que los fertilizantes, los detergentes y los fósforos, como se ha subido mucho la economía, lo que ha provocado es que estos se usen en exceso, sobre todo el fertilizante fósforo, ¿ya? Que este se utiliza en exceso y este termina yendo para el mar. Algo que yo quiero decir es que para los agricultores y los agroquímicos es que antes de pensar en poner en una empresa, aquí, sobre todo aquí en Tumaco, en una zona rural, pensemos primero en los fertilizantes, ya que estos se desplazan por el río, y terminan viniendo acá al mar. O también, como en algunas veredas se les dice quebrada, que también vienen siendo como unas corrientes de agua, y como lo digo, todo termina en el mar. ¿Y qué pasa? Que el mar termina mandando todo a dónde? A los manglares. Todo termina yendo a los manglares, y también no solo tenemos que pensar en el mar, sino en el medio ambiente completo, que vienen siendo también, dentro de esto, vienen estando los manglares. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Benítez Ceday y hoy les vengo a decir cuáles son las consecuencias de los fertilizantes en el mar y en los manglares. Pues una de las consecuencias más abundantes o más profundas, por decirlo de esa manera, son la lixiviación, son las aguas superficiales y las aguas subterráneas. También en el suelo existen una variedad de tipos, que son la variación del pH, el deterioro del suelo, entre otras muchas cosas. ¿Cuáles son sus riesgos? Pues los riesgos de los fertilizantes en el mar y en los manglares son aquellos que son los gases tóxicos, que durante su descomposición
son como el nitrato de amoníaco, que este nitrato de amoníaco más que todo son los que irritan y dan a conocer una irritación profunda hacia los hábitats acuáticos o hacia las vías respiratorias de los animales o del hábitat acuático. ¿Qué relación tienen los fertilizantes en el mar? En el mar y en la eutrofización. Más que todo es el exceso debido a los fertilizantes y a los nutrientes que son de los lagos y embalses, que son desechos sólidos, entre otras muchas cosas. También cabe resaltar que los fertilizantes son aquellos que complementan a los nutrientes, que es un proceso que llevan a cabo los nutrientes para así mismo llevar a cabo ese proceso. También se lleva a cabo la eutrofización, que es aquel proceso sobre los desechos sólidos que envían o que desechan otros organismos o otros desechos para así mismo expulsarlos hacia otro lugar. Queremos sensibilizar a toda la comunidad, incluyendo a los agroquímicos y a los agricultores, que son los que hacen el uso de los fertilizantes. Que lo que queremos es que dejen de utilizar los fertilizantes en exceso, ya que esto afecta nuestra vida marina y bajan la calidad de nuestro mar, provocando una fisión y un resurgimiento de oxígeno en los peces, y lo que hace es matar nuestra vida marina. También queremos dejar saber que en nuestras zonas rurales dejemos de tirar desechos en los ríos, o también como se las conoce, quebradas, ¿no? Que es estas zonas que arrastran todo y envían todo hacia nuestro mar. Si algún agroquímico o algún agricultor ve esto, lo que queremos es que no utilicen los fertilizantes, sino utilícenlos porque la verdad son desechos, ¿no? que vienen de los nutrientes, pero que no los utilicen en exceso. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la contaminación por hidrocarburos en el mar. ¿Qué es la contaminación por hidrocarburos en el mar? Esta se refiere a la fuga o descarga de hidrocarburos, ya sea por exploración, transporte, descarga y carga de petróleo en el mar. También el procesamiento del petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un conjunto de hidrocarburos de color oscuro, olor fuerte, color negro, que se da en el yacimiento subterráneo. El uso que se le da al petróleo. La mayoría del petróleo se encuentra en la gasolina, que es el 43%. El 28% del petróleo se va en el diésel, el 10% en el combustible para jet y el 15% en otro tipo de cosas. El petróleo al entrar en contacto con los peces y las aves les causa heridas en la piel, también se adhiere a las branquias causando que estos pues mueran ahogados. Y también cuando cae en el agua hace que no entre la luz y la mayoría de las algas y los plancton que hay en el mar necesitan pues la luz solar para hacer el proceso de fotosíntesis, entonces se mueren esas especies, tanto como las plantas como los animales. Las pérdidas que se dan por contaminación de hidrocarburos son como primero pues las industrias petroleras, ya que cuando pues, obviamente se da el derrame de estas sustancias se causan pérdidas de petróleo pues, económicamente. También en el turismo, ya que las costas se ven afectadas porque no se puede nadar ni nada de estas cosas. Y también las pesqueras se ven afectadas ya que los peces y las especies marinas se mueren. Cuando el petróleo entra en contacto con el mar, lo que causa, se arma una película de aceite y esta se empieza a expandir rápidamente, se da la disolución, la evaporación, la expansión de esta, pues causando demasiados estragos. Se dice que los derrames de petróleo
son el mayor por ciento de contaminación por hidrocarburos, pero en realidad los derrames de petróleo solo son el 10% de los daños que causan el hidrocarburo al medio marino. En las zonas costeras se come demasiado especies marinas y como estas se están en contacto con el petróleo, entonces nos causa una intoxicación. Daños causados por la contaminación de hidrocarburos. Por lo general los hidrocarburos tienen poca toxicidad, pero su problema radica en la reactividad fotoquímica que tiene la presencia de la luz celular. Hidrocarburos oxigenados como los alcoholes, almidones, cetonas, esteres, peróxido e incluso los ácidos orgánicos. Los accidentes petroleros a menudo se consideran la mayor fuente de contaminación de nuestros océanos, pero en realidad estos acontecimientos son la causa de menos del 10% de los aportes de hidrocarburos en el medio marino. Causas importantes de derrame de petróleo. Se trata del derrame que mantuvo en vilo hace 3 años los pescadores de Tumaco. Falló 18.000 barriles en la zona pacífica, tras el daño del oleoducto transecuatoriano del sector Santo Domingo Esmeralda el 3 de junio. En ese entonces la mayor parte de petróleo se regó en 60.000 puntos que fueron enterrados en el 5 sitios de la costa veredales. Sin embargo, hace 5 días después de la tragedia, la corriente marina y la inestabilidad del suelo hicieron que los barriles a flote y que se mezclaran con la arena. Se trata de una gran consecuencia que equivale a un nuevo derrame en el Pacífico que no solo tiene un riesgo a la población de la costa general. Derrame de petróleo en Tumaco. En el 2009, las comunidades que se abastecen de los ríos Rosario y Pira han reportado afectaciones debido a la contaminación causada por los ataques contra la infraestructura petrolera o válvulas ilegales de la oleoducto Transandino. El 7 de junio del 2015 se enfrentó una acción armada por el oleoducto, afectando a las comunidades del Consejo Comunitario Unión Río Caunapí y el Consejo Comunitario de Unión Rosario y la vereda Pueblo Nuevo. Posteriormente, el 22 de junio se presentó un nuevo ataque de la FARC contra la infraestructura petrolera causando un derrame de crudo sobre la quebrada Caunapí, que se desemboscó. El 24 de junio se declaró la emergencia sanitaria y ambiental del municipio de Tumaco. La mancha de petróleo llegó a las zonas pacíficas a los brazos de los ríos afectados, causando graves consecuencias medioambientales y en los medios de la vida de la población. Como resultado de los atentados, la comunidad obtiene agua de fuentes contaminadas por crudo, poco aptas para el consumo y preparación de los bienes alimenticios y el higiene personal. La limitación de acceso del agua causando enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y de la piel. Se evidencian daños en el ecosistema acuático. De 5.000 habitantes de 10 veredas en zona rural de Tumaco se ven afectadas por el derrame de crudo sobre las aguas del río Caunapí. Este afluente es la única fuente para el suministro de agua de consumo para la comunidad. Derrame de crudo contamina al río Caunapí. En momentos de pandemia, habitantes del Consejo Comunitario Los Amigos de Espriella se enfrentan una vez más al derrame de crudo causado por piscinas ilegales y atentados al oleoducto trasandino. Los menores de edad y adultos mayores presentan afectaciones en la piel. Le dan granos, comezones. Digamos que esto prácticamente uno está aquí porque no tiene más donde lavar. Con la lluvia, el problema se agudiza. El crudo llega a los cultivos y las pérdidas son millonarias. Hasta el momento, no se ha recibido respuestas de Ecopetrol ni de la Unidad de Riesgos de Desastres. Las autoridades que tienen que ver con esto no han sido capaces de solucionarnos este problema. La pesca, todo lo que se llama la naturaleza, todo no tiene afectado. Por lo menos las iguanas se caen al agua, eso se llenan de crudo, usted las ve por ahí muertas. Según la comunidad, las afectaciones es permanente. El llamado de la comunidad es para Corpo Nariño y para Ecopetrol, que le pongan atención a esta situación que se viene presentando en el río Caunapí. Desde San Andrés de Tumaco, Luis Eduardo Carlosama, Noticias Caracol.
Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Díaz, estudiante de grado 11 del Colegio Militar, y hoy les venimos a hablar sobre la contaminación por plástico. Bueno, siguiendo con el tema de contaminación, vamos a tocar sobre la contaminación con microplástico y plástico que ocurre en Tumaco. Uno de los datos es que 400 millones de toneladas se producen de plástico a nivel mundial, mientras 13 millones de toneladas de estos plásticos van al mar. Comenzamos explicándote cómo llega el plástico al mar antes de ser desechado. Principalmente los plásticos pueden ser o incinerados o reciclados. Los plásticos que no van a ninguno de estos dos tipos llegan al mar por medio de vientos, desembocaduras de ríos, por la actividad, por la realización humana que es la de nosotros mismos. Principalmente el 80% de la contaminación marítima de plástico es por el lado de la pesca, por las basuras deliberadas. ¿Qué quiere decir que son esas? Son las basuras que realizan los pescadores, los barcos pesqueros, que todos sus implementos de pesca son arrojados al mar cuando ya pierden su uso de actividad. Como te decía, el 80% de la contaminación marítima por medio de plástico viene del lado de los pescadores, por medio de los trasmayos, por medio de los nylon, por medio de los anzuelos, por medio de todo ese tipo de pesca que ellos realizan para su subsistencia y actividad humana para ellos poder sobrevivir. En este 80% que encontramos, también encontramos tapas, encontramos residuos del hogar. ¿Por qué? Porque en Tumaco somos una población que en ciertos lados las personas no tienen la posibilidad de poder sacar la basura a un lado y recogerla, como los sectores parafíticos, más conocidos en Tumaco como los lados del puente. Sector del Morrito, el mayor grado de contaminación que podemos observar frente al mar. Sector del Morrito, mayor grado de contaminación. Todo esto es con el agua baja frente al mar. Puente del Morro. Te invito a ti como pescador, te invito a ti como persona a que cuidemos nuestro mar, nuestro medio ambiente, para que podamos seguir disfrutando de nuestro turismo, de nuestro bello Tumaco, de nuestro bello mar, de nuestras bellas playas. Mira todo lo que estamos ocasionando por no saber botar la basura, por no hacer un buen reciclado, por no hacer el esfuerzo, tú que vives en los sectores parafíticos, de sacar la basura a un punto en la calle de Tumaco que el carro la pueda recoger. Hagamos el esfuerzo, que esto no es solamente ni de ti ni de mí, sino que es todo. Mira todo lo que ocasionamos, mira toda la basura que tú botas, a dónde termina parar. Aquí en Tumaco disfrutamos mucho de la pesca y todos estos factores hacen morir los peces. Cuidemos el mar y el medio ambiente. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Camilo Ortín, del Colegio Militar, y hoy le vengo a hablar sobre la basura marina y el microplástico. La basura marina y los microplásticos. Pues esta es una problemática que se está generando ahorita a nivel mundial, y pues estas llegan al mar de diferentes formas y tamaños, pero especialmente primero se degrada y pues se convierte en microplástico, ¿no? Y pues esta es una problemática que está afectando al municipio de San Andrés de Tumaco, y especialmente en los manglares y bosques, que son zonas estratégicas, y pues más que todo lo está afectando pues la pesca intensiva, el turismo y pues los residuos plásticos. Al principio, el problema de las basuras en Tumaco parecía un leve problema de planeación por parte de Aguas de Tumaco, empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Las playas son las más afectadas, especialmente luego de la temporada vacacional. Esto se ha presentado hace varios años, pero a principios del 2022 en las playas del Bajito se presentan toneladas de
de basura de toda clase. Las imágenes que pueden observar muestran cómo debería ir el agua y en vez de eso se ve solo olas de desperdicio. Actualmente un 40% de la población vive en zonas aledañas al mar o que incluso están sobre el agua. Al estar inmersas en una rica zona biodiversa, el impacto es muy severo, no solo desde lo ambiental, también la salud pública es otra problemática que ya los pobladores conviven entre las plagas, ratas, ácaros y demás especies que son atraídas por los desechos. Los más afectados son los niños que ya se están enfermando. Como comunidad reconocemos que el problema no es solamente de las autoridades locales, también hay un problema de cultura ciudadana. En ocasiones prefieren tirar las bolsas de basura y esperar a que el mar las arrastre en vez de esperar a que pase el carro recolector. Gran parte de la basura son botellas, empaques de comida, restos de alimentos, entre muchos otros. Dicha contaminación ha generado problemas ambientales como la afectación de fauna silvestre, principalmente los animales marinos. Por ejemplo, las tortugas son la especie que más bolas plásticas ingiere, lo que genera obstrucciones intestinales y por ende la muerte de esta especie. Y escuchen este dato, cerca del 40% de la población de Tumaco vive en palafitos o zonas de bajamar. Sus habitantes tienen sus casas en terrenos aledaños a manglares y zonas ricas en biodiversidad, pero también en medio de la contaminación ambiental. Informe especial. Viviendo entre el agua, el plástico y las basuras, así pasan sus días decenas de familias en Tumaco. Las imágenes hablan por sí solas, desechos o residuos sólidos que flotan en el mar y van a parar al bajamar. A todas las personas a que no arrojen basuras al mar y nos colaboren para nosotros mitigar esto que nos está matando prácticamente. Una muerte lenta para el ecosistema y para la salud de quienes habitan en esta zona de la costa pacífica nariñense. Muchas enfermedades, siempre los roedores se están subiendo a las casas, los niños más que todos se están enfermando constantemente. Y es que cerca del 40% de la población de Tumaco está asentada en palafitos, por lo que debajo de sus casas es común encontrar botellas, icopor, escombros, animales muertos y hasta muebles y sillas. Hemos buscado desde la Junta de Acción Comunal poder solucionar esta problemática, pero no ha sido posible. El problema está en que no se vuelva a botar, ¿sí? Entonces hay que diseñar estrategias que mitiguen realmente esta problemática. Es bastante complejo, un plástico puede durar entre 250 y 500 años, entonces ese problema que tenemos en este momento no va a desaparecer fácilmente. Ahora, localmente el manejo de las basuras es bastante preocupante, porque básicamente ha desbordado la capacidad de respuesta. Para contrarrestar esta situación, la nueva gerente de Aguas de Tumaco asegura que se incrementará el parque automotor para llegar a las zonas más afectadas. En la instalación de unos motocargueros que nos permitan ingresar a estas zonas, a estos barrios, poder realizar estas jornadas de recolección, poder cumplir con estos horarios de recolección. Y es que la basura acumulada también afecta a gran parte de la fauna marina. Pueden ser confundidos por la fauna, como las tortugas marinas o las aves, y ellos pueden comérselos confundidos con que son alguna de sus presas, y estos residuos terminan en el estómago y no dejan que absorban los nutrientes y pueden morir, de hambre básicamente. Conocedores de la importancia de proteger el medio ambiente, representantes de entidades y comunidad realizan jornadas de limpieza en playas. Queremos invitarlos a todos ustedes, tumaqueños y tumaqueñas, que visitan y disfrutan de las playas del Morro, del Bajito, que viven en zonas palafíticas, a promover el cuidado del medio ambiente.
a tener mucha prudencia en el manejo de los residuos. Vamos a llegar con capacitación, premiar a los barrios que nos acompañan en este proceso, de tal manera que sacar la basura para ellos no sea una carga, que la gente pueda sacar su bolsa de basura desde la casa hasta la esquina y que ahí haya un recipiente y que posteriormente vaya a la empresa con sus carros pequeñitos a recoger esa basura. Se estima que hasta 3 toneladas de basuras diariamente caen al mar en Tumaco. Tipos de plástico en el mar. Como decíamos, más del 80% de las basuras marinas son plástico y estos pueden ser de varios tipos. Así que tenemos el 18% se corresponde con residuos no plásticos, el 27% son plásticos de equipos utilizados en la pesca, el 49% se corresponde con plásticos de un solo uso, el 6% restante se trata de otros plásticos. En cuanto a los más abundantes, los de un solo uso, es un estudio reciente que afirma que hay una gran cantidad de plástico en las playas que nos informa acerca de los tipos de plástico de un solo uso más comunes que tanto afectan a la contaminación del mar. De esta mayor a menor son las tapas o tapones y botellas, las costillas o padas de los cigarrillos, los bastoncillos de algodón o hisopos, los paquetes envueltos de snack o aperitivos, algunos artículos de higiene como tampones, toallas higiénicas, bolsas de plástico, también como palillos o mezcladores y cubiertos, vasos y tazas, globos y palos para sujetos, envases para alimentos, incluidos los que se usan para la comida rápida. Y esos 10 productos principalmente representan el 80% de los plásticos de un solo uso o el 43% de toda la basuraleza que existe en el mar. Bueno, entonces les voy a presentar a continuación las causas y las consecuencias y cómo podemos mermar esta contaminación. Consecuencias de los plásticos en el mar. Actualmente estamos en la era del plástico. Lo fabricamos en cantidades ingentes porque es asombrosamente útil. Sin embargo, no debemos olvidar que también es asombrosamente resistente, lo que hace que su degradación sea extremadamente difícil, llevando a la madre naturaleza desde algunas décadas hasta siglos descomponerlo y reabsorberlo. ¿Cómo afecta el plástico al mar? Pues lo comentado anteriormente no queda excepto de consecuencias para nuestro medio ambiente. Las principales consecuencias del plástico en el mar son enredos. Los desechos de plástico pueden causar enredos en los animales marinos, pudiendo dificultar su desarrollo e incluso provocar la muerte del animal. Interferencias en la alimentación. También interfieren en la nutrición de algunos animales que confunden los trozos de plástico con su alimento habitual, consiguiendo a veces bloquear su estómago y o intestino y pues causar la muerte. Liberación de químicos. Es un largo proceso de descomposición. Los microplásticos y nanoplásticos van acompañados de la liberación de químicos perjudiciales para la vida en las aguas oceánicas. Es el caso del bisfenol A, que se ha documentado que perjudica la reproducción de las especies marinas, que es perjudicial para el ser humano. Por nuestra parte, aunque no lo parezca, también ingerimos estos materiales como consecuencia de la existencia de la cadena alimentaria. A pesar de que aún se desconoce las repercusiones que esto podría llegar a tener sobre nuestra salud. La presencia de bacterias es otra. Hay algunas especies de bacterias que se desarrollan sobre los plásticos, los cuales se mueven libremente pudiendo actuar como vectores de dispersión en el ecosistema, que no están adaptados a ellas. También que es perjudicial para la economía. Los plásticos en el mar también acarrean impactos negativos en diversos sectores de la economía, donde principalmente se ven afectados el turismo y los sectores pesqueros, en este caso pues San Andrés de Tumaco. Soluciones de los plásticos en el mar. ¿Cómo evitar los plásticos en el mar? Las soluciones
pasan por implementar acciones en las que intervengan tanto los productores como los consumidores y los que gestionan los desechos, y por supuesto deben estar respaldadas por los gobiernos. La principal solución o las principales soluciones para la contaminación del plástico en el mar son, primero, reducir, por ejemplo, usar toppers de cristal o pinzas de madera en lugar de usarlos de plástico, y sobre todo hay que evitar lo máximo posible utilizar los plásticos de un solo uso. En ese sentido, la otra es crear impuestos. Otra solución a nivel legislativo sería crear un impuesto para el caso de los plásticos que más contaminan. También está comprar a granel. Opta por comprar alimentos que venden a granel, así pues evita comprar alimentos plastificados y embalsados en exceso. También no olviden llevar a su compra la bolsa de tela. Evitar el uso de cosméticos con microplástico, optar por la ropa biodegradable. También está reutilizar. Si ya tienes productos de plástico, intenta en lo máximo posible reutilizarlos. Lo más importante es comprar productos que sepas que tendrán una vida útil muy larga. También está reciclar. Deja el plástico en el sitio correcto para que lo traten y no termine en los océanos. Además, hay que exigir que se disponga de métodos más eficientes de reciclado, pues aún hay algunos plásticos que no se pueden reciclar. ¿Y qué hacemos con los plásticos que ya están en el mar? También se preparan algunas soluciones para los plásticos en el mar, como primero recogida de plásticos en el mar con un proyecto en el cual se trata como un mecanismo que recoge la basura del mar con la ayuda de unas estructuras diseñadas adecuadamente para no producir daños en la fauna y flora. Esto se hace de manera pasiva, aprovechando las corrientes marinas. Buque de investigación. Este es otro proyecto ideado por un magnate noruego, que es la puesta en marcha de un gran buque de investigación oceánico que perseguirá, entre otros objetivos, solucionar cosas novedosas para la limpieza del plástico en los océanos. También uso de batería. Se plantea la posibilidad de reciclar ayudándonos de las sorprendentes capacidades de batería que digieren el PET, muy usado por ejemplo en botellas de plástico de un solo uso. Invitamos a todas las personas a cuidar el planeta y este mensaje que llegue a sus corazones y le den un mejor uso a la basura. Buenas tardes, mi nombre es Jean-Pierre Soto González y junto a mi compañero Santiago Rojas les vamos a hablar sobre la contaminación en los manglares. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangla y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Los manglares también son importantes para el ecosistema porque sus densas raíces ayudan a aglutinar y formar los suelos,
reducir la velocidad de los flujos de agua y fomentar los depósitos de sedimentos que reducen la erosión costera. Si este no existiera, estas especies no se desarrollarían bien y sus depredadores, incluidos los humanos. Los ecosistemas del manglar son considerados el eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Son sumideros de carbono y una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo por ser hábitat para la biodiversidad. Sin embargo, estas virtudes se están viendo amenazadas por la contaminación plástica que azota a los ríos y costas. El manglar es un ecosistema único y fundamental que hoy es víctima del consumo y manufactura exagerada de plásticos de un solo uso. Cada colombiano consume 24 kilogramos de plásticos por año y un porcentaje de estos residuos contaminan a los manglares y a las especies que habitan ahí. En las últimas 4 décadas, los manglares han disminuido un 27%, principalmente por actividades como la tala indiscriminada, la ampliación de frontera urbana para industrias y centros turísticos que generan contaminación. Entre otras causas, desde 1990 se ha perdido más de 100.000 hectáreas de manglares en Colombia, equivalente a casi 2 veces la superficie de Cali. No es un ecosistema más, los manglares son una barrera protectora de las costas y su conservación es vital para mitigar problemas tan graves como el cambio climático. Los manglares protegen y refugian a peces, reptiles y crustáceos y se estima que un 80% de las especies marinas depende de ellos para subsistir. Los manglares de Nariño y en especial los de Tumaco son afectados por diferentes factores de degradación ambiental, entre los cuales están los vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos, debido a las precarias condiciones de saneamiento básico de los municipios. El aprovechamiento forestal del manglar y las actividades agropecuarias que ocasionan pérdida de cobertura en ciertas áreas del bosque. Como podemos ver, aquí en el manglar hay una diversidad también. Entre esas se encuentra una planta que su nombre común es noni y su nombre científico es Marinda citrofolia, como lo han puesto ahí en el afiche. Pues como podemos ver, y voy a mostrar a continuación, esta basura que se arroja al mar, todo esto, el agua sube y como podemos ver el agua llega acá a los manglares y esto afecta a la flora y a la fauna.